según el imaginario griego. Lo vimos ya en el capítulo de Artemis, lo hemos mencionado ya en esta clase varias veces, pero cuando Leto, la madre de Apolo, estaba a punto de parir a Artemis y a Apolo, pues allí estaba la serpiente Pitón que la había mandado Hera o Gea. Bueno, de hecho Gea era la madre de esta serpiente Pitón. Entonces esta serpiente Pitón o este dragón Pitón estaba ahí incordiando a Leto, entonces no podía parir muy bien, pero finalmente Apolo consiguió nacer y a los 4 días de su nacimiento decidió vengarse, entonces suplicó a Hefesto, al dios Hefesto, un arco y unas flechas. Vimos que Hefesto, aunque era un dios duro, pero también era un dios muy bonachón, ¿no? Entonces, pues Hefesto efectivamente le construyó el arco y las flechas, que luego lo harían famoso, y Apolo, una vez armado con estas armas, arrinconó al dragón en la cueva sagrada de Delfos y allí lo mató. Desde entonces se le conoce, entre otras formas, se le conoce como Apolo Pitio, por haber matado a la serpiente Pitón, y tras haber matado a Pitón, de ahí consiguió el don de la profecía. Por eso esta cueva sagrada de Delfos es la que, es el símbolo del poder de adivinación de Apolo. Una historia que no le gustó mucho a Apolo es que Zeus un día pues dijo: oye, Asclepio está curando demasiado a los mortales no se están muriendo, entonces está de alguna forma trastocando la Temis, es decir, lo establecido, y eso no puede ser porque le está robando súbditos a Hades. Entonces Zeus cogió y fulminó a Asclepio. Entonces esto a Apolo no le hizo gracia. Y claro, como Zeus fulminó a Asclepio, es decir, le lanzó un rayo a Asclepio y lo mató, entonces Apolo dice: pues ahora voy a matar a los cíclopes. Recordemos que los cíclopes eran estos gigantes que construían los rayos para Zeus. Entonces, claro, esto a su vez a Zeus no le gustó, porque al fin y al cabo había matado a unos súbditos suyos que lo ayudaban bastante con la construcción de los rayos. Entonces, pero claro, al fin y al cabo Apolo era un dios muy importante y en otras condiciones Apolo habría acabado en el Tártaro. Pero Zeus se controló aquí y dice: bueno, no te voy a mandar al Tártaro, pero te voy a condenar a trabajos forzados. Y lo mandó con el rey Admeto de Arcadia. Este rey Admeto, contrariamente a lo que pasó en otros capítulos, por ejemplo, en capítulos de Heracles, que también fue obligado a trabajos forzados, pero este rey Admeto la verdad es que trató bastante bien a Apolo. Entonces Apolo, pues para agradecérselo, pues lo ayudó de varias formas. Una de ellas es que se casó con Alcestis, que era una mujer bellísima, etc. Y además convenció a las Moiras para que le dieran a Admeto más tiempo de la vida que le correspondía. Ya lo vimos, esto creo que en la primera lección de este curso, que las Moiras eran las que establecían el tiempo de vida de cada uno y cuando se acababa pues le cortaban el hilo de la vida y ahí se acabó todo. Entonces Apolo convenció a las Moiras para que le dieran más tiempo, pero siempre, por supuesto, a cambio. Ya vimos que no gustaba esto de que se trastocara lo establecido. Entonces las Moiras le dijeron: vale, podemos perdonar a Admeto, pero a cambio tiene que venir otra persona. Entonces Admeto, él pensó, ¿no?, que siempre los padres de uno quieren a su hijo más que nada en el mundo. Entonces Admeto dice: bueno, pues sí, cuando me llegue la hora, posiblemente alguno de mis padres querrá ir en mi lugar, porque, los padres se supone que morirían por sus hijos, literalmente en este caso. La cuestión es que los padres dijeron: no, a mí déjame de rollos. Y entonces, esto se resuelve de varias formas dependiendo de la versión del mito, pero ahora no nos podemos meter porque ya se nos va un poquito de las manos de todo lo que tiene que ver con Apolo. Lo podéis buscar en internet o, por ejemplo, en el diccionario de mitología griega de Pierre Grimal, que está en español, aunque él sea un autor francés. El diccionario de Grimal es muy bueno, muy gordo, muy completo, etc. Es una obra clásica de consulta. En la guerra de Troya vamos a mencionar varios episodios en los que interviene Apolo. Y, por ejemplo, como ya lo hemos visto en este texto de la Ilíada, del canto primero, fue el que envió la plaga contra los aqueos y esto causó muchos males entre los ejércitos griegos.
Luego también salvó a Eneas. Eneas era troyano y fue luego el que, bueno, lo cuenta Virgilio en su Eneida, de ahí viene el nombre, Eneida, porque el protagonista es Eneas. Y este Eneas fue el que huyó de Troya y llegó a fundar Roma. Entonces, de alguna forma, los romanos son descendientes de los troyanos. Entonces, Apolo fue el que salvó a Eneas, que había sido herido por Diomedes. Aquí tenemos otra vez a Diomedes, que no paraba de herir a gente muy importante. Pero también ayudó a Paris. Paris era este hijo del rey de Troya, Príamo, el que raptó a Helena, el que montó todo el follón, también a causa del juicio de Paris, que lo hemos explicado ya en otra lección. Entonces, Paris, que entre otras cosas era un cobarde, entonces Paris solo luchaba con el arco, no luchaba frente a frente, cara a cara, cuerpo a cuerpo, pero aquí pues Apolo le infundió valentía suficiente como para atreverse a dispararle a Aquiles, que bueno, Aquiles era pues el monstruo mayor del ejército griego, el mejor héroe del ejército griego. Entonces Paris le dispara y Apolo guió la flecha hasta el talón de Aquiles, y ya esta historia todo el mundo la conocemos. ¿Y por qué Apolo hace esto? Pues porque Aquiles había matado a Troilo. Troilo era hijo de Apolo con Hécuba. Hécuba era la reina de Troya, que estaba casada con Príamo, pero bueno, al fin y al cabo, pues Príamo no se podía oponer a que su mujer tuviera un hijo con el dios Apolo. Entonces, este Troilo, Aquiles lo había matado en el altar de su propio templo. Es decir, esto a Apolo no le sentó nada mal que mataran a su hijo en su propio templo. Entonces Apolo ya esto se lo guardó, y cuando le llegó la ocasión consiguió vengarse de Aquiles por haber matado a su hijo en su propio templo. Otro episodio que ya lo hemos mencionado hoy y lo mencionamos en otro capítulo también de pasada, era esto que yo digo que es una especie de genocidio. Entonces, había una tal Níobe que alardeó de su superioridad sobre Leto, la madre de Apolo, porque había tenido 14 hijos, mientras que Leto solo había tenido 2 hijos, Apolo y Artemis. Entonces, claro, esto de que un mortal presuma de ser mejor que un dios, pues claro, esto ya lo hemos dicho, esto es hibris, es decir, soberbia, y esto los dioses nunca lo consienten. Entonces, bueno, hay veces que simplemente pues hay como una especie de prueba de castigo más largo, no sé qué, pero aquí no, aquí a Apolo se le va la olla y directamente se va con su hermana Artemis, y Apolo mata a los hijos y Artemis mata a las hijas. Entonces, por supuesto, Níobe se siente muy culpable de la muerte de sus 14 hijos y huyó al monte Sípilo, donde se transformó en piedra que siempre está llorando. Esto lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. Entonces quien quiera leer más sobre este episodio, que es bastante famoso, puede irse a las Metamorfosis de Ovidio. Ya lo dijimos en su momento, todo lo que aparece en las Metamorfosis de Ovidio está luego muy representado en el arte, ya sea en el arte escultórico, pictórico o incluso en la literatura. Entonces aquí vemos esta escena en la que Apolo y Artemis están disparando las flechas contra los hijos de Níobe, los Níobidas. Otro episodio también